En 1830 aparece un movimiento denominado realismo. En realidad, muchos creen, por ejemplo, que el realismo es una especie de movimiento contrapuesto al romanticismo e incluso lo ubican como antagonista. Podría pensarse de esa manera, podría pensarse como un movimiento o una escuela literaria reaccionaria al romanticismo. Sin embargo, son escritores propiamente románticos los que llevan una forma distinta de escribir. Surge en Francia en 1830, mucho antes de que el romanticismo llegue a su fin, y culmina aproximadamente en 1880. En ese sentido, nosotros tenemos tres autores principalísimos para poder comprender cómo evoluciona el realismo como escuela literaria. Tenemos a Stendhal con su famosísima novela Rojo y Negro, donde describe precisamente las penurias de alguien pobre por hacerse con un buen nombre. Y tenemos, por ejemplo, a Balzac, que llevaría al realismo a su consolidación, a su permanencia como escuela literaria. Ya él asentaría las bases del realismo como una escuela literaria y se enfrasca en describir precisamente el ascenso de la burguesía, la clase nueva de la época del siglo XIX, y se enfrasca en describir cómo son las penurias de esa clase nueva para poder hacerse con el poder económico. Entonces, tome en consideración un contexto. Estamos hablando de un siglo donde aún existían las monarquías y donde aún se creía que las monarquías eran de lo más natural posible y que obviamente ese sistema económico pues era el que ocupaba la pirámide social, los que siempre habían sido ricos, los que habían nacido ricos y morían ricos. En este sentido, el siglo XIX trae consigo la nueva clase social que constituye la burguesía, que es de aquellos que, sin nacer ricos, buscan hacerse ricos y buscan escalar en la sociedad. Y Balzac intenta reflejar cómo son estas penurias y lo intenta a través de un lenguaje sencillo y lo hace. De hecho, él presenta un proyecto ambicioso que se denomina la comedia humana, en honor a la Divina Comedia de Dante Alighieri. La comedia humana era un proyecto de escribir 130 novelas donde reflejara la realidad del hombre francés, todas sus penurias, todos sus intentos, sus calamidades cotidianas, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, llegó a escribir 87, puesto que murió por exceso de trabajo. Bien, pero ¿quién llevaría al esplendor el realismo? Es Gustave Flaubert. Gustave Flaubert lleva al realismo a una especie de deleite en cuanto al lenguaje, puesto que trabajaba la estructura de sus novelas. Era capaz, por ejemplo, de contar dos situaciones distintas en un mismo párrafo, completamente diferentes, dos escenas diferentes. Y eso se encuentra en su famosísima novela Madame Bovary. Madame Bovary, hay un texto, por ejemplo, un pequeño pasaje en la que un político está hablando y dando un discurso y al mismo tiempo, en el mismo párrafo y con las mismas líneas, se cuenta el paseo que hace Madame Bovary con uno de sus amantes. De hecho, esta novela lograría inspirar a otras novelas más como una especie de rechazo contra aquellas novelas románticas que supuestamente eran la causa de la infidelidad de las mujeres en la época. Imaginen ustedes. En ese sentido, entonces estamos hablando de que intenta reflejar el surgimiento de la burguesía a través de un estilo sencillo que represente los problemas sociales. Pero hay un detalle que ya habíamos mencionado. Son problemas sociales propios de la burguesía, propios de una clase social que busca un poder económico, pero no refleja las penurias de aquella gente que ha nacido pobre y muere pobre, porque no las consideran dignas de inspiración. Para eso se desprende una especie de movimiento pequeño que se conoce como naturalismo. El naturalismo es una variante del realismo donde se intenta abordar los problemas reales, los problemas
de la gente pobre, los problemas de la clase social baja, aquellos que no tienen posibilidad de hacerse con el poder económico. Entonces, ya habíamos hablado, los tres exponentes más importantes son Stendhal, Balzac y Flaubert. Además de ellos, debe sumarse en Rusia el aparecimiento de la novela psicológica de la mano de Tolstoy y Dostoyevsky, los dos grandes escritores rusos. Obviamente que existe toda una serie de escritores rusos de gran renombre, como por ejemplo Anton Chekhov o Pushkin, pero en ese sentido estamos hablando de Tolstoy y Dostoyevsky enmarcados junto a Stendhal, Balzac y Flaubert como parte de esa pléyade, como parte de esa genialidad que llevó al realismo a su máximo esplendor.